Actividades domésticas. Por supuesto, hay actividades que quedan en medio, que no son ni de ocio ni laborales, las denominadas como domésticas. Podemos hacer cosas tan diversas como crear notas para la lista de la compra y pasárnoslas al móvil, o imprimírnoslas si nos apetece, hacer una presentación para nuestro trabajo de fin de grado, consultar nuestro correo electrónico, buscar trabajo en las plataformas web de empleo. Acceso a Internet. Ya lo hemos ido viendo en los puntos anteriores, pero, por supuesto, en la actualidad es muy difícil dar con un ordenador que no esté conectado a una red. El económico precio de las mensualidades de conexión a Internet y la cantidad de información y recursos que nos ofrece hace que todos nos conectemos. Realmente, en Internet podemos hacer todo lo que hemos visto, pues hay programas para redactar textos en línea, y que se almacenen en la nube, sin ocupar espacio en nuestro disco duro, hay juegos que se conectan a la red, otros que, directamente, se encuentran en páginas web. Pero, además de poder hacer todo lo que ya hemos ido viendo, realmente podemos usar Internet para saber sobre cualquier cosa. Busca una receta, donde está el cine más cercano, curiosidades sobre un aspecto en particular, todo tipo de información sobre un tema en el que estés trabajando, información sobre tu apellido y el linaje de tu familia, sobre el tiempo que hará los próximos días. Es increíble todo lo que la red, a la que accedemos desde un ordenador personal, y desde otros dispositivos, nos puede ofrecer. Lista de las 10 computadoras personales que marcaron la historia de los ordenadores. Aunque, sin duda, en los primeros años en los que los ordenadores para usuarios se lanzaban todos ellos eran especiales y sorprendentes, pues cualquier pequeño adelanto que podamos considerar ahora antes era toda una proeza. Es cierto que ha habido un conjunto de aparatos que, sin duda, han hecho historia. Apple II. En efecto, el primer computador que hizo historia es de Apple, lanzándose en el año 1977 y manteniéndose en venta en todos los mercados hasta la mitad de la década siguiente a un precio, de hecho, accesible para el usuario medio. Algunas de sus características incluyen el SO Apple II, 4 KB de memoria RAM, después se lanzaron con la inconcebible cantidad de 64 kN. Un procesador AMOS Technology 6502 que corría a 1 MHz y la carga y guardado de elementos de programas en cassettes de audio. Este modelo hizo ver al mundo de la tecnología cuán importante es la arquitectura abierta. Además, destacó por contar con las ranuras de expansión que posibilitaban que las tarjetas periféricas conectadas pueden controlar el bus, pues consiguió que decenas y decenas de fabricantes se uniesen para lanzar nuevos hardwares. El diseño de Desk2 por parte de S. Wozniak es la guinda del pastel, una unidad de disquete externa conectable por SLAT de expansión para lograr un almacenamiento y recuperación de datos más rápidos. Curioso sería saber que ha sido el ordenador más clonado, con 181 clones conocidos. IBM PC. IBM lanza su producto 4 años después, en el 1981, el predecesor de lo que hoy en día conocemos como PC. Lo formaba un Intel 8088 a 4,77 MHz, un controlador 8288, un interpretador BASIC para la ROM, que era de 8 KB y capacidad para hasta 64 KB de RAM divididos en 4 bancos. Funcionaba con tarjetas de expansión, que la marca denominó adaptadores. Curioso que se vendiese sin ningún elemento de expansión incorporado, lo que obligaba a comprar cualquiera de los que deseásemos acoplar. Por lo general, los hardwares de la firma funcionaron muy bien aunque fue en tema de gráficos que muy pronto salieron muy buenos competidores. Destaca el hecho de contar con un zócalo en el que se podía montar un coprocesador numérico con el que se podría calcular en coma flotante. También se hizo muy conocido este ordenador por su muy superior teclado, que incluso consiguió un premio de diseño. Commodore 64. De las primeras y también de las más vendidas de la historia, no podía faltar en este top de computadoras personales más que forman parte de la historia de la tecnología y la informática. Curiosa su pantalla de rayos catódicos así como su robusto teclado, se acompañaba de una RAM de 64 KB y de un sistema de audio y gráfico muy superior a los de equipos coetáneos. Puntos destacables eran la conexión directa, y numerosa, para los periféricos y la enorme cantidad de videojuegos, aspecto que ha hecho que incluso a día de hoy se hable de este PC como una videoconsola.
Como en el caso del Apple II, este computador fue clonado en infinidad de ocasiones. Compaq Portable SLT-286903. El primer ordenador portátil que salió al mercado popular, en 1983, muy vendido por ser el primero, también, compatible por completo, fuera de IBM, con el tan bien valorado en el momento IBM PC. Entre sus características podemos nombrar un chip gráfico que mostraba caracteres en 9×14, posibilitando un cambio de scan lines en el monitor. Con ello se hizo un esencial para trabajar en hojas de cálculo. Compaq pagó a Microsoft para obtener licencia de Amstrad e hizo uso de la ingeniería inversa para copiar la BIOS de IBM, invirtiendo en ello $1 millón. Su RAM, de 128 KB era ampliable y tenía un procesador Intel 8088. Macintosh. Desbancó como estándar a los Apple II al poco de lanzarse al mercado, en el año 1984. Por supuesto, hemos visto, a lo largo de las décadas, varios modelos de estos equipos, si bien, el primero, que ya fue todo un bombazo, fue el Macintosh 128 Kelvin. Este fue un unimódulo famosísimo por ser el primero por integrar, como parte del conjunto, una interfaz gráfica de usuario, la cual se dejaba probar perfectamente con dos softwares como fueron MacPaint y MacBrite, predecesores de lo que hoy es una suite de informática. También fue muy hablada la inclusión del disquete en 3,5. Como fallos, la falta de ventilador, aun cuando se le había propuesto a S. Hobbs, y la lentitud del equipo. Aún así, fue todo un bombazo altamente elogiado y, como decimos, capaz de desbancar a otro modelo de la propia firma. El procesador era el 68000 de Motorola, la RAM era de 128 KB, todo un salto en comparación con el anterior. Disponía de puertos seriales RS-232 y RS-422 así como una pantalla de 9 pulgadas. IBM XT286. Este modelo ya dio que hablar antes de lanzarse por el hecho de haberse trasladado los responsables de IBM hasta México para su producción. Pensado para sustituir a su propio IBM PC, así lo hizo gracias a la inclusión de un mayor número de slots de expansión, disco duro, más potencia en la fuente de alimentación, una tarjeta madre con más memoria y con la destacable eliminación de la interfaz de cassette. Como procesador tenía un Intel 80286 corrido hasta a 6 MHz, lo que lo hizo ser, con diferencia, mucho más veloz que los ATS que se vendían en el momento. Otras de sus características fueron una RAM de 640 KB y un disco duro interno de 20 MB. Toshiba T1000, T1100 y T12000. En el año 1985 se lanza una serie de modelos de portátiles de consumo masivo por parte de Toshiba. Para que fuesen más ligeros se prescindió del disco duro, de manera que cualquier programa debía correrse con discos floppy. También dio que hablar, aunque simplemente por la novedad, no porque supusiese nada importante, la pantalla de tipo LCD. ThinkPad. Esta serie de portátiles ha destacado por convertirse en la favorita en el ámbito corporativo. Se comercializaron a principios de los 90 y lograron más de 3 centenares de premios con tan solo 3 modelos. Especialmente llamativo fue el TrackPoint, antecedente del Touchpad, que hacía que el concepto de portátil fuese un poco más real, pues no es otra cosa más que una versión de un botón rojo que se encontraba en el centro del teclado. Fue con ellos que vimos el primer Intel Pentium A en un ordenador portable. Algunos de sus modelos incorporaban floppy drive y lector de CD y comenzaron a utilizar sistemas operativos que ya se conocen actualmente como Windows NT 4 y, después, el famosísimo Windows 95. Y Mac G3. Sin duda, el aspecto más revolucionario de este aparato fue precisamente eso, su aspecto, un ordenador con una carcasa totalmente redondeada, tanto como era posible para mantener la forma actual de estos equipos. Además de ser colorida, se acabaron lanzando hasta 13 diseños en diferentes colores entre los años 1998 y 2001, y traslúcida. Comparándolo con el resto, también sorprende su capacidad de almacenamiento de 128 GB, aunque considerando los modelos de la época 1998 tampoco es tanto. Tenía lector de discos y fue el primer ordenador que se hizo realmente famoso que contaba con un puerto USB. Asus ZenBook UX21e.
Aunque Apple fue, como en muchas otras ocasiones, primera en lanzar un Ultrabook, fue Asus quien marcó la diferencia lanzando este dispositivo con un SSD disponible desde los 64 hasta 256 GB. También ponía a disposición del usuario procesadores Central i3, i5 e i7, conociéndose por ofrecer soluciones a cualquier necesidad.